Bienvenidos a Demente, un espacio de salud mental donde traeremos expertos profesionales y personas que desde sus historias nos enseñarán junto con los profesionales a comprender un poco más cómo funciona nuestro cerebro. En este segundo programa tenemos a una persona con bastante conocimiento. Él es el doctor Juan Gaitán, él es psiquiatra, especialista en adicciones. Doctor, bienvenido y gracias por estar acá con nosotros. Joana, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, empecemos, claro que sí. Bueno, Juan, a todos les estoy haciendo la misma pregunta y es, cuando alguien te aborda y te pregunta ¿quién es Juan Gaitán? Regularmente todas las personas contestamos desde esa parte profesional o desde lo laboral, pero realmente a los televidentes y a mí nos gustaría saber quién es Juan Gaitán. Bueno, Juan Gaitán es una persona como todas las que uno encuentra en la calle. Es decir, yo soy una persona de esas que sencillamente madruga a trabajar, madruga a hacer que las cosas funcionen y tratando, como es lo ideal, no siempre se logra, pero de alcanzar un buen balance entre lo personal, lo familiar, lo laboral y lo social. Claro, y eso nos ayuda a conservar una mejor salud mental, pero pues hay que aprender un poco sobre eso, ¿cierto? Como cualquier otra cosa, también hay que aprenderlo. Doc, yo quisiera saber, entre tantas ramas de la medicina, ¿por qué escogió la psiquiatría? ¿Qué le conllevó a escoger esta rama? Pues esta especialización, o ¿cómo se llama? Esta especialización. Sí, es una especialización médica. Y bueno, o sea, la respuesta es muy simple. Porque es la mejor de todas, en mi opinión, claro, sí, claro. Estoy seguro de que cada uno de mis colegas muy seguramente dirá, la mía es la mejor porque es la que me gusta. Sí. En mi caso, esto es algo que se ha desarrollado durante mucho tiempo. La inspiración que yo tuve para ser psiquiatra empezó en mis años de pregrado. Los doctores Roberto Estefan y el doctor Gustavo Román, que en paz descanse, fueron mis primeros profesores los primeros profesores que me pusieron en contacto con lo que es el concepto de salud mental. Ellos eran mis profesores de psicología médica, de todas maneras ambos, unos psiquiatras muy notables en la localidad, y me enseñaron el amor por esta rama de la ciencia, ¿sí? Sí. El amor por lo humano, por comprender a la persona, cómo piensa, qué hace, que haga lo que hace, por qué se comporta de esa manera. Claro. Y empatizar en ese aspecto. Claro. Luego tuve la oportunidad de ir a un congreso de psiquiatría en la ciudad de Cali, un lindo congreso, sí, con gente de muy alto nivel, y recuerdo mucho un discurso que dio el doctor Rodrigo Córdoba, un psiquiatra también muy notable a nivel nacional, en donde hablaba del futuro de la psiquiatría, de lo que es la vocación biopsicosocial en esto, y ahí yo dije, este es el momento. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Pues sí, tuve que trabajar bastante y bueno, tener 1000 aventuras para poder tener mi formación como especialista. Afortunadamente pues tuve la oportunidad en el extranjero de formarme, donde pude desarrollar una carrera bastante nutrida. ¿La especialización la hizo en otro país? Sí, en Argentina. En Argentina, qué chévere. La supraespecialización en adicciones sí la hice aquí en Colombia. Okay. El fellow en demencias lo hice nuevamente en Argentina. Okay. Pero tuve la oportunidad de conectarme con gente a lo largo y ancho del mundo, enriquecerme con muchas culturas, con muchas formas de ver esto, ver lo que eran los cismas entre los paradigmas en salud mental, cómo lo vemos nosotros, digamos desde nuestra perspectiva occidental, cómo lo ven en Oriente, cómo lo ven en Europa, cómo lo ven en Asia, y a pesar de que todos somos los mismos humanos, ver el impacto cultural. Sí. En la perspectiva de lo que es una adecuada salud mental difiere mucho, pero es una experiencia muy enriquecedora. Sí, Doc, o sea que todos tenemos como las mismas funciones, pero pensamos de manera diferente. Claro que sí. Y ahí viene un concepto que es el ambioma. Okay. O sea, nosotros no solo somos un funcionamiento cerebral, nosotros no solo somos la suma de unas conexiones cerebrales que están lanzando neurotransmisores, que se están remodelando, que se están interconectando, sino que también somos la suma de las experiencias y los aprendizajes que nos llevan a nosotros por el camino para ser lo que somos en un momento dado. De eso yo he escuchado mucho, hay muchos estigmas alrededor del tema de la salud mental, pero en algún momento escuchaba a una persona decir que nuestras decisiones, nuestros comportamientos o
o lo que nos pasa que no tenía nada que ver con nuestro crecimiento o nuestra niñez. ¿Tú qué piensas de eso? No, tiene mucho que ver. Okay. Nosotros somos la suma de nuestros aprendizajes. Okay. Ahora, ¿cuál es el momento de la vida en donde nosotros somos más proclives a hacer esos aprendizajes? Eso nunca se acaba. En la niñez. Pero en la niñez es el momento clave en donde nosotros somos unas esponjas. Somos unas esponjas, donde nosotros absorbemos todo tipo de estímulo, todo tipo de contexto, normas sociales, normas culturales, conocimiento episódico, conocimiento semántico, las memorias que nos construyen como somos, empiezan en la niñez. Ojo, no quiere decir que, bueno, como algunas corrientes de la psicología dicen, que no, básicamente que tenemos hasta los 5 o 6 años para ser quienes somos y ya quedamos definidos. Sí, no es cierto, no es cierto, sí define en gran manera el sustrato en el cual nosotros nos desarrollamos y crecemos como personas, pero es un proceso muy dinámico. El yo, niño, no es el mismo yo adolescente, y definitivamente no el yo adulto, y aún en la adultez, no puedo comparar, digamos, un yo que acabo de recibir su cédula y tiene 18 años, a un yo de tengo 80, 90 años, con experiencias, con cierres, con ciclos que ya he experimentado, repetido, incluso ya he decidido cerrar. Claro, ¿sí? y con el tema de la neuroplasticidad, porque, bueno, eso se pensaba como inicialmente, ¿cierto? Que decían, no, los niños aprenden desde los 0 años hasta los 5. Pero ahora yo que estudio, que te contaba que estaba haciendo la maestría, que estoy en formación, el tema de la neuroplasticidad, Doc. O sea, yo he visto dentro de la carrera ejemplos de personas con accidentes cerebrovasculares o en edades neurodegeneración, ¿cierto? Que es cuando las personas ya se vuelven pues adultas, 80, 70, pero cuando hacen algún tipo de actividad, ¿cierto? O rehabilitación, pues generan esas nuevas conexiones que también nos van a ayudar. O sea que entonces el tema de que hay hasta cierta edad para nosotros aprender no es cierto. O sea, toda la vida aprendemos y por eso el cambio que tú dices. Siempre vamos a aprender nuevas cosas. Nunca cruza 2 veces el mismo río. El universo es dinámico, la Tierra es dinámica, todo cambia, el clima cambia, las estaciones cambian, pero nosotros también cambiamos. Y normalmente, pues, parte del proceso de aprendizaje es optimizar las respuestas ante los estímulos del entorno. Es decir, la forma en que yo reacciono a una edad. Hablemos de algo que todos conocemos, algo universal, el amor, por ejemplo. Y el tema sentimental. El tema sentimental es uno de los temas más difíciles. Claro, porque es que esta es una de las situaciones, digamos, más complejas y más ricas en la experiencia humana. Para algunos muy positiva, para algunos no tanto, bueno, para gustos colores dicen, pero es un buen ejemplo de cómo nuestros aprendizajes nos moldean y ese moldeamiento no se basa solo en lo que nosotros tenemos en la infancia, porque, por ejemplo... Ni en el presente tampoco. Como dicen, el primer amor siempre es muy especial, probablemente sí, pero la forma en que yo abordo una relación sentimental de primera vez, llena de expectativas, llena de ingenuidad, llena de inexperiencia y que tiene un valor importante. Sí, claro. No es la misma que yo puedo hacer, digamos, habiendo tenido varias parejas o, digamos, a los 40, por ejemplo, sí. O por ejemplo, casos que yo digo que son especiales en cuanto a la calidad de la experiencia, y es bonito cuando uno habla con las personas que están experimentando esto, digamos, cuando una persona enviuda y vuelve a enamorarse. Sí. Es una calidad de experiencia completamente distinta, muchas veces muy, muy pintada por la experiencia marital que hayan tenido previamente, pero no por eso no deja de ser única, no deja de ser una experiencia nueva y una experiencia a través de la cual se aprende. Entonces, el aprendizaje, el crecimiento personal siempre se da. Bueno, tal vez nosotros con la edad tenemos algunas dificultades para ciertos tipos de aprendizajes, porque pues no todos los aprendizajes son los mismos. Es decir, yo, por ejemplo, no tengo a mi edad ahora, no tengo la facilidad que yo tenía de aprender idiomas o matemáticas cuando yo tenía 7, 12 años que estaba en el colegio, ¿cierto? Sí, me pasa. No obstante, es importante que tú tengas claro que no solo esas partes, que es, digamos, lo semántico, como el diccionario que nosotros tenemos dentro de nuestro cerebro, es el único aprendizaje que nosotros tenemos. Nosotros aprendemos continuamente de las experiencias. ¿Sí? Experiencias. Te lo digo a ti. No sé si tengas tú, por ejemplo, hijos, no sé, sí, en este caso. Tengo 2 hermosas hijas ya muy grandes. Espectacular, es el mejor ejemplo que yo puedo tener. Sí.
¿Es igual crear al hijo mayor que el segundo o es lo mismo? No, no es lo mismo. Es no, exactamente porque uno ya tiene experiencia distinto. con la primera, sí. Entonces ya es muy interesante porque las mamás, por ejemplo, cuando tienen su primer embarazo y están esperando pues su primer hijo, entonces se ponen, se inscriben en las listas de correo, comienzan a ver, tengo casos muy bonitos de mamás que cuando estaban en su embarazo comenzaban a ver, no me acuerdo cómo se llamaba, una plataforma X, pero que le mandaba cada como 3 días, cada semana, información, que el videíto, que a tu bebé se le está desarrollando el cerebro, que ya tiene los pulmones, que no sé qué, y lo hacen con una magia como el primer amor. Sí. Como con y una con el segundo bebé, ¿no? mística, pero es una mística muy linda, es una experiencia de gran calidad. Y tienen el segundo hijo, y aunque obviamente se le ama mucho, se le da el corazón, eso yo creo que es algo universal. La calidad es distinta. Sí, el aprendizaje es distinto, la experiencia es distinta. Ya no hay sorpresas, pero hay algunas cosas que me hubiera gustado hacer mejor antes y ahora sí puedo volverlas a hacer como yo considero que saldrían mejor. Ya esta vez no voy a dejar que ocurra esto, ya esta vez estoy tranquilo. Ya tengo la experiencia. ¿Sí? Ya me va mejor con el hijo menor que con el segundo amor. Y ese da vuelta. Hay un aprendizaje. Sí, y si tienen más hijos, muy probablemente ya la experiencia cambie muchísimo más. Sí. Va a ser como algo normalizado. Doc, y tocando, ya que tocamos el tema sentimental, que es uno de los factores que la gente consulta mucho en psicología y psiquiatría, el tema sentimental, porque yo creo que es uno de los factores más, pues que hace que las personas consulten más. Y que no todos tenemos la misma capacidad de asimilar o no tenemos las mismas herramientas para pasar una de estas situaciones como un duelo, una ruptura amorosa y demás. ¿Tú por qué crees que a la gente todavía le da tanto miedo o tiene tanto estigma respecto a consultar con un psiquiatra? Hay 2 factores importantes. Yo creo que te voy a dar la respuesta fácil. Sí. La número 1 es la fácil. Culpa de los medios de comunicación y específicamente de estos medios de impacto cultural, las películas, la música, etc. O sea, hay una película muy famosa, un clásico, es una buena película, Atrapado sin salida, One Flew Over the Cuckoo's Nest, con Jack Nicholson, una película un poquito vieja como de los 60, 70, en donde el estigma en salud mental, yo digo que el gran estigma en salud mental empezó de ahí, el moderno, porque han habido varias fases en la historia de la salud mental, pero el moderno empezó ahí. Sí, cuando Jack Nicholson, claro, porque Jack Nicholson en esta película, por ejemplo, es un criminal que lo van a sentenciar a muerte y el tipo se hace loco. Esa palabra es muy peyorativa, yo no la uso, pero literalmente es lo que quieren transmitir con la película. El tipo se hace loco y se va a que lo internen en una institución, en un manicomio. No era un hospital mental, no era una institución de salud mental, era un manicomio, un reclusorio donde la gente iba sencillamente para alienarlos de la sociedad, porque eran factores problemáticos no tratables, y en una de las escenas a él lo ponen en terapia electroconvulsiva. Obviamente con un drama, eso el hombre hace unas caras, hace una expresión de sufrimiento puro, lo cual es completamente falso. ¿Sí? Pero el problema es que eso ya quedó en la memoria colectiva. Claro, con razón, o sea, todavía, y es que lo escuchamos mucho, no solamente en psiquiatría, también en psicología, que es, porque lo he escuchado y dicen, no, debes ir a psicólogo, no, es que yo no estoy loco, o sea, es perfecto, todavía, hoy en día todavía. La gente equipara ese concepto de loco, que yo te digo en todo mi tiempo como psiquiatra, yo nunca he atendido un loco, solo enfermos mentales, de distintos tipos, de distintas gravedades, de distintas situaciones e historias, pero entonces equiparan ese concepto de loco a la persona que está en un estado de vulnerabilidad social, desaseo y que es francamente agresivo. Lo curioso, ¿sabes qué es? Nuestros estudios ya demostraron que los pacientes enfermos mentales, independientemente de sus circunstancias y diagnósticos, son más vulnerables a ser víctimas de violencia que proveedores de violencia. Es un estigma absurdo, pero combatirlo requiere espacios como estos y requiere cultura y requiere transmitir el mensaje de que todos podemos tener una enfermedad mental. Es que ser enfermo mental no quiere decir tener una pérdida del contacto con la realidad, no quiere decir que yo esté diciendo disparates, no quiere decir que yo esté viendo cosas que no existen, es simplemente que mi interacción con la realidad se vea perturbada al punto de que me pueda arruinar el día. Cuando, por ejemplo, yo tengo una preocupación normal, digamos, los hijos,
La economía, son preocupaciones que a todos nos tienen que afectar, ¿cierto? De alguna manera, o sea, sí, claro, todos trabajamos con tal de tener un sustento, todos procuramos el bienestar de la familia, pero si por ejemplo yo en mi aspecto objetivo, en mi razón puedo decir, pero las cosas no están mal, pero no puedo dejar de pensar y pensar que ¿qué tal si? Ejemplo, un ¿qué tal si? ¿Y si les pasa algo? Y si a los hijos cuando vayan al colegio, y es que yo vi una noticia en donde le pasó esto a un niño, se volvió un escándalo nacional, y qué tal que a mis hijos les pase esto. Exacto. O la economía, la situación está difícil, en el trabajo comienzan a hacer recortes de personal, sí, preocupaciones normales. El famoso sobrepensar. Eso, el famoso sobrepensar, pero si ese sobrepensar, ese disquito, esa musiquita que tengo aquí, me da vueltas y me da vueltas y me da vueltas, y me dan las 3 de la mañana y yo no soy capaz de cerrar los ojos, porque no me puedo quitar esa preocupación de la cabeza, ahí hay un problema que muy probablemente tenga que acudir a alguno de nosotros dos, al menos para hablarlo. Es que ese es el problema, piensan que ir a donde el psiquiatra, donde el psicólogo es ir automáticamente a que lo encasillen a uno o que lo empepen a uno, como decían, le dice el común de la gente en el rock popular, y no es eso, es simplemente yo tengo un problema, estoy perdiendo calidad de vida, y si no es calidad de vida, estoy perdiendo paz interior. Yo mejor voy y pregunto, porque como hay cosas que sí dan para sentirse mal, hay situaciones, claro, digamos una catástrofe, el fallecimiento de un ser querido, una enfermedad catastrófica, etcétera, son situaciones que sí definitivamente tienen que ponerle estabilizarte emocionalmente. Exactamente, y es lícito hacerlo. O sea, sería muy raro que alguien, digamos, le digan, tengo un diagnóstico de un cáncer, o que la prueba para diagnosticar un cáncer salió rara y yo estoy pendiente que me la digan, claro, y que uno se quede tranquilo, o que uno diga, estoy contento, me voy con los amigos. No, estos son mecanismos de protección, no digo de defensa, son mecanismos de protección. Es cuando, de alguna manera, mi aprendizaje y la vida me están diciendo, oiga, para un momento, no se disperse, hay que ponerle atención a esto es importante. Su supervivencia y su bienestar y el de su familia se van a ver afectados, vaya, sí, está bien, pero hay situaciones en las que uno incluso puede ser consciente de que no dan para sentirse así, pero uno no puede evitarlo, no tener control sobre mis emociones. Yo puedo, digamos, tener un buen trabajo, mi familia están bien, los hijos bien educados, la esposa o el esposo, un buen trabajo, o con un estándar de vida bueno, tenemos nuestra casa propia, nuestro vehículo, toda la cosa, digamos lo que la gente podría decir, esto es éxito y felicidad. Y aún así yo sentirme mal, aún así sentir que tengo un vacío por dentro o que soy incapaz de conectarme con la sensación placentera. Te voy a poner un ejemplo sencillito. Diciembre, se reúne toda la familia. Vinieron los familiares del extranjero que llevaban años sin venir y a la abuela al fin le quitaron el oxígeno o le dieron de alta del hospital porque ya está perfecta. Y todos se pueden reunir y hay fiesta, hay comida, todos están juntos después de tantos años. Nunca se había visto algo así en tanto tiempo. Y que uno estando ahí en un ambiente festivo en una Navidad, aquí en Colombia como son, uno así, pero yo no me siento bien, o sea, sí, o sea, estoy aquí. Claro, tú te tienes que alarmar, inevitablemente cuando hay un entorno feliz y tú no te sientes feliz. O, por ejemplo, algo tan sencillo como me despierto, sé que tengo que ir a trabajar y siento que no sé por qué estoy haciendo esto o con qué propósito. Yo no sé por qué me tengo que levantar a hacer eso y no quiero. Me veo obligado a hacer un esfuerzo voluntario y consciente solo para levantarme de la cama. Ni se diga organizar, ni se diga ponerme al día con mis pendientes. Y son situaciones más frecuentes de lo que la gente permite. Sí, son muy frecuentes. En la consulta de psicología también es muy frecuente este tipo de casos. Y ahí es donde va la segunda razón del estigma. Y esta es la más delicada y a mi parecer la más compleja porque es la más difícil de combatir. Y es la normalización de la enfermedad mental como un elemento cultural. ¿Sí? Tú has escuchado música popular, Darío Gómez y todos estos artistas. ¿Le has puesto cuidado a la letra? Me siento triste, ahogado en mis penas, me dejaron, la vida no es vida sin ti, cosas de estas. Y uno dice, bueno, eso es una expresión cultural, ¿cierto? Pero no, esto son depresiones hechas canción. Exacto. Y cuando la volvemos parte de nuestra cultura, salen cosas como, por ejemplo, decían los abuelos, eso es falta de berraquera, sea berraco.
a mal que no tiene cura, a hacerle la cara dura. Eso es una forma de forzar a la persona a seguir funcionando cuando es mental y emocionalmente incapaz de seguir funcionando en una sociedad sana. Claro. Y como eso ya es lo normal, la berraquera, el concepto de berraquera, hoy en día los grandes estudiosos de la salud mental lo están llamando resiliencia, apenas lo están descubriendo, nosotros llevamos décadas con ese concepto en nuestro argot cultural. Claro, y por qué no, si tenemos estos medios, las redes sociales y todo, hacer un poco más o mucha conciencia respecto a estos temas. O sea, no está bien que normalicemos esos signos y esos síntomas, ¿cierto? Porque cuando ya consultan con nosotros, con psiquiatría o con psicología, es porque la persona de verdad ya no se quiere, o sea, la persona ya se quiere casi que desvivir, ¿cierto? ¿Por qué esperar hasta ese punto para consultar? Y pues este programa también es como para hacer conciencia de eso. Lo más complicado, perdón te interrumpo, lo más complicado, y a mí me pasa mucho, no sé si a ti, me imagino que sí, y es cuando ni siquiera la persona que está sufriendo tremenda catástrofe en su vida está yendo porque sea consciente de la misma, sino porque su familia o las personas que se interesan genuinamente por su bienestar le dicen, no, venga, yo me voy a pedir cita, vayamos a donde la doctora Joana, vamos a donde el doctor Gaitán, porque usted no está bien. Sí, pasa también mucho. Es más, sí, la conciencia también tiene que ser individual, ¿cierto? Doc, ahorita que me decía que las personas piensan que llegan donde ti y ya se van formulados o medicados, ¿siempre es así? ¿Siempre que van a una consulta de psiquiatría salen con una fórmula porque ya tienen que empezar a tomar un medicamento? Definitivamente no, porque es que uno cuando va, desde la perspectiva del psiquiatra, quiero dar la perspectiva del psiquiatra, mi primer deber como psiquiatra es, entender a la persona que tengo enfrente. Si yo no la entiendo, no puedo opinar nada respecto a su situación. Segunda, es determinar si lo que tiene es o no es una enfermedad mental. Lo que yo te digo, hay situaciones en la vida que tienen una connotación emocional negativa y no son enfermedad mental, sino que son reacciones perfectamente esperables y pertinentes a la situación que se está viviendo. Eso yo tengo que determinarlo como psiquiatra. ¿Sí? Por eso es que yo no soy muy adepto a las etiquetas en salud mental. Es decir, yo no tengo, digamos, un esquizofrénico, yo no tengo un depresivo, tengo una persona que tiene problemas. Ahora, esos problemas tienen muchas formas de resolverse. No siempre tiene que ser un medicamento, pero hay momentos en los que sí. Y cuando a mí, por ejemplo, los pacientes me dicen, doctor, pero es que yo no me quiero formular, eso es adicción, yo no me quiero volver dependiente. A eso iba, sí, a eso iba. Falso no puede haber una declaración. Que las personas se vuelven adictas a los medicamentos. En condiciones normales, en condiciones las más frecuentes, digo yo, en las más frecuentes, los problemas emocionales, salvo raras excepciones, los tratamientos tienen un principio y tienen un final. Y es menester de uno explicar eso. O sea, vamos a empezar, el tratamiento para situaciones como la suya tiene un tiempo normal de tratamiento de, digamos, 1 año y medio. Eso también depende del criterio del colega. Algunos usan unos tiempos más cortos, otros utilizan unos tiempos más largos, porque la evidencia es muy heterogénea en cuanto a los tiempos de respuesta. ¿Sí? Y es que hay un problema, y es lo que yo experimento mucho, y es que me vuelve el paciente después de mucho tiempo de no verlo en una situación desastrosa. Porque dejan de tomar el medicamento. Exactamente. Esa era otra de mis preguntas. Es algo muy común. Entonces comienzan a tomarse el medicamento, se sienten fenomenal, porque ya sienten que los problemas de la vida ya no les pesan tanto, ya no tienen tanta pensadera. Se empiezan a sentir mejor. Ya duermen mejor, sin tanta preocupación, ya tienen como la capacidad más racional de ejercer un control sobre sus propias emociones y sus propios sentimientos. Y se comienzan a sentir bien. Pasan 3 meses y no, pues yo ya me siento fenomenal, me voy a dejar de tomar el medicamento. Lo que no entienden es que el cerebro es el órgano más complejo de todo el organismo. Nosotros tenemos más conexiones cerebrales en un cerebro de un niño que estrellas en toda la Vía Láctea. Resincronizar. 300.000 millones de conexiones cerebrales en promedio, póngale más, póngale menos, dependiendo de la persona. Es un proceso largo, es un proceso complejo y toma tiempo. Normalmente, de acuerdo a las investigaciones mías, menos de 1 año, difícil. Entonces, también es importante que sepan que se comprometa. Cuando nos volvamos a ver en un mesecito, usted va a estar muy bien, pero no importa, lo seguimos porque tenemos que amoldar a ese cerebro a que trabaje como fue diseñado para hacerlo.
Claro, yo le explico mucho a mis consultantes cuando van, que los remito donde el psiquiatra, yo les empiezo a explicar, les doy como una psicoeducación respecto a eso y les digo, mira, el cerebro es un órgano como cualquier otro, ¿cierto? Cuando tú estás enfermo del corazón, ¿con quién consultas? Aquí con el cardiólogo. ¿Y qué hace el cardiólogo? Te manda el medicamento, ¿cierto? ¿Por cuánto tiempo? Por un tiempo, de por vida. Bueno, ya el cardiólogo te va a decir. Lo mismo es el psiquiatra, o sea, les genero como esa conciencia para que vayan al psiquiatra. Es una excelente labor. Me encanta el tema, yo creo que tenemos muchos, enfocarnos en muchos temas, sería muy chévere hablar de la ansiedad, de la depresión, espero que usted me acepte otra invitación acá para que les pueda contar a ellos de esto. Cuando quieras. Pero para terminar me gustaría que tú invitaras a una persona que está viéndonos de pronto en este momento y lleva meses sintiéndose mal, pero no quiere consultar ni a psiquiatría ni a psicología porque le da pena, porque no quiere creer que está loco, bueno, con todos esos estigmas que tenemos. ¿Tú cómo le invitarías o qué le dirías a esa persona que está viéndonos hoy para que consulte, sea con psicología, con psiquiatría, pero que de alguna manera pueda ayudarse a mejorar esa salud mental? Es muy sencillo. Y voy a mirar a la cámara. ¿Listo? Se puede hacer una apuesta. Su situación puede ser una enfermedad mental o puede no serlo, pero no hay forma de determinarlo si no es con un árbitro que sepa, y el mejor es el especialista. Tenemos dos opciones. Si usted tiene una enfermedad mental, fácil. Asiste, hablamos, planteamos una estrategia y juntos construimos una solución. Ahora, si la situación que usted está pasando no es una enfermedad mental, nada que temer. Nadie nunca ha perdido nada por hablar con una persona con sabiduría para que lo guíe a uno en el proceso de desarrollar una solución para ese problema. Claro. Siempre se gana, nunca se pierde. Y nunca es pérdida ir. Así sea para que le digan, no hay ningún problema, usted está perfectamente normal. Eso es una ganancia también. De hecho, como cuando van al médico, como cuando van a cualquier otro especialista. Por supuesto. ¿Cierto? Bueno, doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. A nuestros televidentes, a las personas que nos están viendo a través de redes sociales, los invitamos para que hagan un poco más de conciencia respecto a estos temas. Y bueno, gracias por acompañarnos.